Nosotros somos un equipo de estudiantes que diseñamos y fabricamos una moto de carreras para competir. Give me fuel, give me fire, give me that which I desire. ¿Cómo funciona eso? Hola, ligero problema. Este agujero no sé si está muy bien medido, pero el tema es que si metes la pipa de dirección en el eje, está muy desplazado de un lado y no entra bien. Pero sin embargo, si metes la pipa, no quiere decir la eje, entra de puta madre. En plan, entra cuadrada. Entonces, hemos decidido que aquí vamos a poner unas escuadras de soldadura, que son un bicho magnético que se va a quedar pegado aquí para que haga tope con esto. Y aquí poner una superficie sobre la que apoye la pipa y ya está. Lógicamente, en cuestión de fabricar motos, algunas piezas no somos capaces de fabricarlas y recurrimos a comprarlas. Otras diseñamos y mandamos a fabricar y otras las fabricamos nosotros mismos en nuestras instalaciones. Buenas, ha venido el soldador. ¿Qué nos ha dicho? Estas piezas se van a expandir para hacia adentro, entonces va a haber que colocarlas un poco más fuera cada una, unos milímetros. Y luego hay que preparar muchas tuercas para hacer tuerca contra tuerca y ajustar todo. Luego aquí es muy importante la distancia entre esta de aquí y esta. Hay que asegurar que esto mide lo que tiene que medir. Luego todo esto está perfecto, pero le preocupa esto. Esto no puede estar así, esto no puede estar así. Tiene que estar tal cual como tiene que ser. Si hace falta se pega aquí un cordón y se deja quieto. Y ha dicho que cojamos medidas tipo diagonal desde este punto a donde esté la pipa, que aseguremos que tiene que estar como tiene que estar. Luego nos ha dicho tanto aquí como aquí hay que hacer un chaflán de 5 milímetros. 5 milímetros por cada lado. Quitando esa parte del trabajo que no podemos hacer nosotros, el resto del proceso se basa en trabajo día a día, buscando soluciones de diseño, simulando y trabajando muchas horas en el taller. Diario de bitácora, martes 11 de julio. Tenemos todo soldado, chasis 2 puentes soldados, coger la radial, que lo hemos usado para intentar hacer una pieza, que la conclusión ha sido que cortar piezas con radial es difícil, todo lo que se puede hacer con máquina mejor. Y bueno, y básicamente lo que nos hemos dedicado es pasar la radial por todos los bordes de soldadura. ¿Por qué hacemos esto? Según CESOL, las soldaduras a tope, rebajar un poco la soldadura del cordón, mejorar la resistencia a fatiga de la pieza. Y pues eso como que nos interesa. Entonces, pues esa ha sido la idea. Por otra parte, también dejar un acabado más bonito, más liso, que nos vaya a causar menos problemas, pues con yo que sé, cableado, carenado, etc, etc, etc. Entonces la idea es pasar primero por el cordón. Si esto es el cordón, empezar por arriba y empezar a hacer boom, boom. O sea, desde arriba hasta abajo, porque si lo haces en otra dirección puedes causar un poco de agujero y eso no mola. Es trabajo duro, pero el aprendizaje que se saca de este proyecto es brutal. ¿Qué hemos hecho y qué hemos aprendido? Buena pregunta. Que la cosa nunca sale bien a la primera. Vale, no usar el soplete cerca del papel. Vale, calentar mola mazo para meter cosas. Y en general, todos los ejes de la moto entran bastante bien si les empapas entre uno, lubricante, lo que sea. Luego están los problemillas que van surgiendo, las cosas nunca salen bien a la primera y se juntan 1000 obstáculos que hay que ir superando. Las violetas van justas de cojones. Este tornillo es difícil. Hemos conseguido meter la suspensión, aunque la verdad es que va un pelín dura. Hay bastante juego. Igual un casquillo habría que hacer. Pero vamos, que seguramente esto hay que rehacerlo, los chasis. Con primero este eje, esto toca aquí y la diferencia es esta. Cuando metamos la tuerca almenada aquí arriba para apretar, vamos a mover el eje. Esto tenía que ser hexagonal.